Y dándole pues ya la bienvenida, ya saben, a José de Querétaro, Aida de Veracruz, Jackie del Estado de México, Mike Chasem igual de Veracruz, Santi y el buen amigo Jicontecal de aquí de Morelos. Pues muy buenos días a todos. Es gusto volverlos a ver después de unas cuantas charlas que no di. Ahora sí que me tocaron puentes, me tocaron vacaciones. Nunca me había tocado, siempre el que le había tocado era Gaudencio. Ya me tocó a mí esos puentecitos y sí se siente a la vez bien y a la vez raro. Bien porque ya uno no está con la presión de dar charla o alguna otra situación. Y mal porque pues uno se acostumbra a esto y ya no y el no darlo como que sí te cambia la rutina. Entonces pues ya, ahora sí ya nos tocó. Ahorita pero exactamente ayer le andaba preguntando a Salvador si iba a haber charla porque dije 5 de mayo, dije falta que vaya a haber puente también y no vaya a haber charlas. Pero no, ya me confirmó que no, que sí había charlas y pues aquí estamos, ¿no? Entonces, muchas gracias a los que ya me acompañan. Un horario difícil, como siempre lo hemos dicho, muchos ya están trabajando, muchos todavía no, apenas se van a incorporar, pero aquí estamos con todo el gusto para estar con ustedes. Saludos al buen amigo Miguel, también ya incorporándose. Aquí está también quien entró, José Antonio, me parece también de Veracruz, también aquí. Gracias a los que ya se van empezando a incorporar. Saludos, saludos Miguel, es correcto, aquí estamos, ya empezando a dar la charla, ¿no? Y pues como antes, bueno, más bien antes de comenzar, pues comentar que vamos a regresar un poquito al Excel, ya que muchos me han preguntado si por ahí no tenía una calculadora de PTU, ya que estamos en el mes donde se empieza a pagar. Entonces por ahí recordamos cuando hacíamos las calculadoras y pues se me hizo buen tema empezarlo a ver, a recordar. Hay que checar lo que ya sabemos y si no, pues hay que aprender lo nuevo. Nada más que digamos que del año 2021 a 2022 ya hubo cambios. Recordaremos por ahí entró la reforma laboral para las outsourcing, pero no fue para las outsourcing, sino simple y sencillamente recordemos que nuestros buenos amigos, las autoridades siempre dicen que se van a enfocar sobre un sector y resulta que nos la aplican para todos, ¿no? Entonces, los culpables, pues obviamente fueron las outsourcing, pero pues terminamos todos aplicando estas reformas, ¿no? Saludos, Héctor, ¿cómo estamos? Pues igualmente, gusto en saludarte. ¿Cómo andamos por allá? Ahí en Puerto ya nos dijeron que hace un montón de calor. Allá en tu zona, pues me imagino que también. Por acá en templado, fíjate mejor. No, acá en Ciudad de México, fíjate, son las 10 de la mañana y ya estamos a 21 grados. Imagínate. Hasta ahorita. Eso sí, José Antonio, saludos también. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, como les... Pero sube el que sí, sube de bastante. En media horita ya subió bastante. Eso sí, estoy consciente. Ya me tocó ver esos cambios de calor repentinos. Pero bueno, entonces, como les comentaba, entonces vamos a regresar a cuando éramos trabajando con Excel y algo más. Vamos a recordar estas calculadoras para que no se nos olvide, porque la verdad ya también ahora que actualicé esta calculadora, ya se me estaba olvidando, ya se me estaba olvidando aplicar las fórmulas. Hasta me quedé, ¿cómo puede ser? Si ya las dominaba aquí y allá y pues hagan de cuenta que es como el inglés, no las utilizas y se te olvida, ¿eh? Te cuesta trabajo volver a parametrizar, a darle las variantes, las constantes, las variables, todo eso sí se olvida, ¿eh? O sea, sí me ha pasado. Entonces, se me hizo bueno, pues, ¿a qué fue esa calculadora? Recordarán por ahí cuando dimos la charla del 2021, pues prácticamente esa calculadora nomás le agregamos lo nuevo, lo de la reforma, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy.
Y como bien lo hacíamos en este tipo de sesiones, en trabajando con Excel y algo más, ya saben, primero la teoría y luego la práctica, ¿no? Entonces, comencemos, ya más gente, muchas gracias a los que ya se van incorporando, Aida también por ahí, muchas gracias, saludos ya a los que se incorporaron, pues vamos a comenzar. Pues como bien sabemos, la PTU o lo que es la participación de los trabajadores en las utilidades es una prestación obligatoria que deben proporcionar las empresas a sus colaboradores derivadas de las ganancias, ya sea por las ventas de sus productos o por la prestación de sus servicios, de acuerdo al ejercicio fiscal anterior. Y recordemos que este comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año que corresponda. Para este año, que estamos en el ejercicio 2023, obviamente vamos a pagar las utilidades del ejercicio 2022. Esto obviamente viene fundamentado en la fracción onceava del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo. Héctor, ¿tienes esa calculadora? Obvio, pues obvio que la tengo. Ahora sí que la actualizamos y es lo que les vamos a enseñar cómo hacerla. Ya saben, aquí yo les doy las bases para que ustedes puedan elaborar sus propias herramientas y para que practiquen el Excel, ¿eh? Para que no se les olvide como a mí. Pero ahorita al último la vamos a ver, ahorita la vamos a ver. Como les digo, ahorita empezamos teoría y después nos vamos a la práctica. A mí me entró un virus y se me perdieron, que la canción, no, pues así, eso sí está crítico. Ahí sí es bueno y muy recomendado utilizar la nube para que guarden todos esos archivos, ¿eh? Ya sea en Dropbox, en Drive, en Mega, en ¿qué otras nubes hay? Bueno, en la misma de Microsoft, la de OneDrive. Todas este tipo de herramientas te ayuda para que ahí guardes todas estas herramientas y no te pase lo mismo, ¿eh? De que se te vuelvan a perder. Entonces, pues ahí, muchos, sí es correcto, muchos archivos, así pasa. Y desgraciadamente así es como aprendemos, ¿no? Cuando tenemos que aprender a utilizar herramientas que nos ayuden a solventar estas cuestiones, porque no queremos decirlo de otra manera, ¿no? Pero pues así de que te entra virus, pues prácticamente en el mejor de los casos que puedas vacunarla y quitarlo, ya le hiciste. Y si no, pues prácticamente pierdes todo, ¿no? Entonces hay que tener respaldos de esto y hay que utilizar la nube para que podamos guardar por lo menos lo más esencial o los archivos de trabajo con los que más trabajes para que no los pierdas así de fácil. ¿Ok? Entonces, continuemos con este reparto de utilidades. Es un derecho de los trabajadores y es una manera de reconocer su esfuerzo a la aportación que hacen a través de la fuerza de trabajo. En caso de que las empresas no declaren utilidades en el ejercicio fiscal anual ante el SAT, no habría reparto. ¿Esto qué nos quiere decir? Siempre hemos oído en las noticias, en la radio, en la televisión, en internet, en las redes sociales, por todos lados nos bombardean que mayo es el mes del pago de utilidades y nos deben de pagar utilidades. Si tú, trabajador, laboraste el año anterior completo con tu patrón, estás obligado, bueno, están obligados a pagarte tus utilidades y lo de siempre, ¿no? O sea, siempre pago, voy a recibir y debemos de, ¿no? Y si no te lo pagan, puedes denunciarlo, demandarlo y demás. Pero aquí hay un punto esencial, el cual se está comentando y hasta viene en marquita rojo para que resalte, ¿no? Que se declaren ante el SAT. Recordemos que cada ejercicio fiscal tenemos dos opciones. O tenemos utilidades o tenemos pérdidas. No hay de dos.
hasta ahorita nunca hemos salido tablas o nunca van a salir tablas. O ganamos o perdemos. En el caso de que ganemos, que en este caso serían utilidades, ahí sí nos correspondería pagar utilidades. Pero si son pérdidas, obviamente se entiende que estamos gastando más de lo que ingresamos. No tenemos utilidades, no habría utilidades que repartir. Pero esto, ¿dónde lo vamos a encontrar siempre? ¿O dónde va a ser nuestro respaldo? La declaración anual presentada ante el SAT, ¿no? En este caso, empresas, sabemos que es hasta el 31 de marzo para poder presentar la declaración anual, y las personas físicas hasta el 30 de abril. Supuestos en que caiga viernes, sábado, domingo, este último día, ya sabemos que se recorre hasta el siguiente día hábil, ¿no? Como este año va a ser el caso para las personas físicas, que se va a... No es cierto, el de Morales fue el que se recorrió hasta el 2 de mayo precisamente porque precisamente 30 fue domingo, le hubiera tocado el 1 de mayo, pero como todos sabemos es día inhábil para no laborar, entonces hasta el 2 de mayo, ¿no? En este supuesto, ahorita ya estamos, no es cierto, personas físicas es la del, hasta el 30 de abril, que 30 de mayo, ya me estoy confundiendo, hasta el 30 de abril que era, y se recorrió hasta el 2 de mayo, ¿no? Entonces, a partir ya de este 2 de mayo, empiezan a correr los 60 días para poder hacer el pago de estas utilidades. Pero el punto clave son la presentación de la declaración anual, la cual debemos de entregar a los trabajadores para que estén enterados de cómo nos fue fiscalmente hablando a la empresa, al negocio, y ellos estén enterados y conscientes de que habrá o no habrá reparto de utilidades en estos días, ¿no? Entonces, es un punto esencial este que comentamos para que podamos hacer la repartición entre los trabajadores, porque luego ya saben, entre ellos también empiezan a shushear, como decimos, que oye, que va a haber utilidades, oye, que no, que oye, que no, de una vez, para que no haya estipulaciones o haya supuestos, aquí está, mira, ¿sabes qué? Aquí les pongo una copia de la declaración anual en donde se manifiesta que no tenemos utilidades o que sí tenemos utilidades para que ustedes ya estén conscientes, estén enterados y sepan si vamos a pagar o no utilidades, ¿ok? Se reparte el 10% de la utilidad anual del ejercicio fiscal. Este porcentaje, como sabemos, lo fija la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa y mantuvo el mismo monto después de la reforma. Cabe señalar que la pandemia del COVID-19 no es una causa legal para que las empresas no paguen esta prestación a sus colaboradores. Y aquí también volvemos a lo mismo. Pandemia del COVID-19. ¿Y por qué digo pandemia y por qué lo decimos entre comillas y por qué pusimos entre rojo esta situación? ¿Alguien se acuerda? Y ya estamos en 3 años, ¿eh? O sea, se fueron volando, ¿eh? Y todavía sigue la dichosa enfermedad. ¿Alguien se acuerda de esta situación? Nadie se acuerda, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues no, creo que no. Y eso sí lo creo porque ya nadie nos acordamos de esta situación, ya aquí tampoco. Recordemos que la pandemia no fue denominada pandemia, ya lo borré de mi mente. Sí, lo creo, sí, lo creo.
Como les digo, no fue denominada pandemia, fue denominada emergencia sanitaria. ¿Y esto por qué fue? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Tampoco? ¿Tampoco se acuerda la diferencia de por qué emergencia sanitaria y no pandemia? Cuando a nivel mundial fue denominada pandemia y solamente en México fue denominada emergencia sanitaria. Uh, no, pues sí. Te la comieron tantas declaraciones y tanto tiempo invertido en el portal del SAT y que no te guardaba la información y que le invertías por lo menos 3 horas y no avanzabas y todo eso, y no pagan para acabarla de amolar, exactamente. Ah, no, eso sería la cerecita en el pastel y no te pagaban, exactamente. Porque teníamos imágenes que no protegerían. Ujú. Recordemos que esta situación fue de que denominaron emergencia sanitaria, porque recordarán que por ahí en las leyes estaba estipulado de que no dimensionaron el... No, más bien este sentido fue, pues te digo, fue porque quisieron beneficiar al trabajador. Recordemos que ahí en Seguro Social hay unos artículos, en donde nos hablan precisamente de lo que es pandemia, en donde nos daban la oportunidad de, en caso de que a nivel nacional hubiera una pandemia, podíamos bajar el salario de los trabajadores al mínimo y los podíamos tener por máximo 20 días, me parece, y después los podíamos dar de baja sin ningún problema para el patrón. El Jicotecal, ya México fue el único país donde el semáforo tenía 4 colores. Ándale, exactamente, ¿no? Eso hablando de, digamos que en cuestión del cuidado de la salud, ¿no? Digámoslo así. No, pero yo te estoy hablando precisamente de los efectos que daba a la cuestión laboral. Entonces, si la autoridad se puso a investigar bien esto, que fue lo que me sorprendió, que ahora sí hacen lo que nunca hicieron. Investigaron, fundamentaron y todo ahora sí que lo supieron hacer bien, ahora sí se pusieron a trabajar bien, ojalá sí hicieran todo, pero me sorprendió de que ellos vieron en ley, obviamente yo creo que se asesoraron de abogados, contadores y que ahora sí sabían y que les dijeron, si lo denominas como pandemia, como se está dando en todo el mundo, esas van a ser las consecuencias legales para los trabajadores. Esto es lo que va a pasar. Entonces, ¿y cuáles eran? Esas las que les decía de primera instancia, bajar el salario, si lo tenían más alto o tenían su salario real, lo bajaban al mínimo y después los podíamos dar de baja del seguro social sin ningún problema. La primera en no conocerla fue la OMS. Ah, eso sí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que ellos fueron los primeros en no reconocerlo. Entonces, México, para evitar esa problemática, se inventaron lo de la emergencia sanitaria. Y al no ser denominada pandemia, no podíamos hacer estas situaciones, los patrones, con nuestros trabajadores, sino ahí sí podríamos tener consecuencias legales nosotros como patrones por hacer cosas que no se autorizaron, en el sentido de que la pandemia no fue, todos sabíamos que era una pandemia, no fue denominada pandemia, sino emergencia sanitaria para evitar estas cuestiones. Por eso aquí este comentario. Cabe señalar que la pandemia del COVID, por eso les digo, no fue pandemia, fue emergencia sanitaria. No es una causa legal para que las empresas no paguen las utilidades y demás prestaciones, ¿no? Obviamente. Porque ahí fue donde les comento, o sea, se quisieron cubrir también a los trabajadores de que no perdieran sus derechos a los que están obviamente obligados, pero querían atender las cuestiones internacionales en cuestión del COVID, o sea, como le hacemos, ¿no? Que recordaremos, se acordarán, fue por ahí del 12-13 de marzo del 2020 cuando todos nos fuimos a resguardar
cuando dieron esta emergencia sanitaria y a partir de ahorita durante un mes no vamos a ir a trabajar y el patrón les tiene que pagar su sueldo y todo lo que ya sabíamos, ¿no? Que también qué pasó, muchos en lugar de tomar esta emergencia sanitaria, tomarla ahora sí que día de veras, o sea que esto era real, muchos lo tomaron como vacaciones, se empezaron a ir de vacaciones. ¿Cuál es el problema? El patrón me va a pagar, ¿no? Sin problemas, pues. ¿Y por qué muchos decíamos en un mes regresamos a trabajar? ¿Y cuál fue la triste realidad? Fue otra. Entonces, no sabíamos a qué estábamos preparados, no sabíamos lo que venía, estábamos enfrente de una situación a nivel mundial de la cual nadie sabía qué es lo que podía pasar. Y dijeran por ahí, pues muchos lo tomamos en juego y lo que pasó, ¿no? Muchos fallecidos, muchos muertos, mucho contagiado, muchas cuestiones que no están al alcance de las autoridades, sino también, como decíamos, también depende mucho de responsabilidad de nosotros, pero como les digo, o sea, al principio lo tomamos como un juego y ahí en las consecuencias, ¿no? Que fue cuando se dispararon los contagios. Ya cuando se quiso medio controlar el uso del gel antibacterial, el uso del cubrebocas y otras situaciones, se empezó más o menos, ¿no? Pero no fue porque las autoridades nos dijeran esto o el otro, ¿no? O sea, como siempre lo hemos dicho, todo depende de cada quien, de las consideraciones de cada uno, y si uno quiere estar bien tendrá los cuidados, si no, pues ya sabrá, ¿no? Entonces, de ahí para acá, estuvimos prácticamente encerrados más de un año. Por ahí de a mediados de 2021 se empezó a medio controlar esto. Empezamos a ya empezar a tener un poco de actividad porque ya no podíamos aguantar más sin actividad económica, sin estar trabajando, sin estar fondeando, sin estar, ahora sí que sin estar haciendo nada. Ya no podíamos, ya a nivel nacional ya no podíamos estar así. Empezamos a recuperar esta situación económica. Por ahí de 2022 ya empezamos más o menos, empezamos a trabajar, empezamos a tener con las medidas sanitarias y todo lo demás, empezamos a convivir con la pandemia, ya como que nos estamos acostumbrando, ya por ahí también en 2022 fue determinada este COVID-19 ya como una enfermedad, ay, ¿cómo les dicen? Se me fue el nombre, una enfermedad, ay, ¿cómo se llama? Bueno, es como si fuera sarampión, las tuberculosis y este tipo, o sea, ya está catalogada en ese tipo de enfermedades, el COVID-19, o sea, a todos nos va a dar en alguna época de nuestra vida. Entonces ya, pero ya hay vacunas también, o sea, ya es otra situación. Aunado a esto, ¿cuánto tiempo pasó? Por lo menos 2 años para llegar a hacer esto. Ok, 2 años. En esos 2 años, ¿qué hicimos si no trabajamos? Si no pudimos trabajar? Al que yo vendía cierto producto, se lo vendía a ciertas fábricas, a ciertas empresas. Si cerraron, yo no podía vender. Entonces, ¿qué generamos? De 2020 a 2022 no hubo actividad, en teoría. A algunos sí les fue de maravilla, como es el caso de las empresas de venta de equipo de seguridad privada, las que venden cámaras para instalar, para redes electrificadas, o sea, cuestión de seguridad, esas sí se incrementaron. ¿Por qué? Porque todos nos fuimos a trabajar, pero nos fuimos a encerrar más bien, pero no estábamos contentos de dejar mi negocio nomás ahí cerradito y ya. ¿Qué tal si entraban a asaltar? ¿Qué tal si entraban? Entonces, ese sector sí fue el que brincó demasiado en sus ventas, porque yo creo que sí se les triplicaron en ese sentido. Y ellos fueron de las empresas que, digamos que sí tuvo utilidades, pero de ahí en fuera, los demás servicios, sectores, vendedores, fábricas y demás, si sobrevivieron, no tuvieron utilidades, obviamente. Por eso digo primero, sí sobrevivieron, porque muchas tronaron literal, desaparecieron, porque no pudieron aguantar el estar sin actividades. Las que aguantaron, obviamente no tuvieron utilidades. Entonces, hasta apenas, digamos que ese 2022 empezamos a generar ya algo tampoco quiero decir que llevo utilidades,
pero apenas nos estamos recuperando, es como si volviéramos a empezar de cero. Como decimos, ok, vamos a empezar mis 3 años de gracia, voy a empezar donde voy a ver si empiezo otra vez de nuevo, si empiezo a ganar o empiezo a perder, si me conviene, si no, pues mejor me retiro del negocio. ¿Esto en qué sentido? Recordemos que la reforma, precisamente, lo que vamos a empezar a hablar, del 2021, que como les decía, era para las outsourcing. Ellas lo iniciaron, ellas empezaron el pique, ellas fueron las culpables y nos la embarraron a todos, no nada más a ellos. ¿Qué nos decía? Esta reforma de 2021 establece que, y hablando exclusivamente de las utilidades, tendrán como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador, ¿no? O sea, así no lo dijo. Así que el fundamento de la fracción 8 del 127 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? ¿Cuál fue la idea? Con estas reglas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo que esperaba era que los trabajadores recibieran más utilidades de lo que venían recibiendo. Hasta incluso por ahí dieron unos números que son estos. Que según ellos, sus cálculos, sus determinaciones decían que esperaban que recibieran un promedio de 18,557 pesos, un promedio de 57 días de salario, lo que sería en porcentaje un 159%. O sea, se oye bonito, se oye bien, pero vámonos a lo que me dices. O el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. 21, 20 y 19. ¿Qué pasó ahí? La dichosa emergencia sanitaria, ¿no? Vamos a tener información o dato que poner en este sentido. Obviamente no. Obviamente no nos va a digamos que a afectar esa situación. No vamos a tener un dato que poner ahí. ¿Cuál sería el único? Entonces, los 3 meses de salario. Ok. Pero volvemos a la pregunta. Si era para las outsourcing, ahora servicios especializados u obras especializadas, ¿por qué carajos nos los metiste a los demás? ¿Nosotros qué culpa tenemos? O sea, quieren hacer el bien en una situación, pero nos terminan embarrando a todos, ¿no? Entonces, pues como que de qué se trata esto, ¿no? Pues entonces por eso fue esa situación, por eso ese auge en la emergencia sanitaria, pero esa es la cruda realidad de que quieren hacer según ellos lo correcto para que los trabajadores no salgan perjudicados en sentido de que los que trabajaban en outsourcing, pues todos lo sabíamos, trabajaban a lo máximo, bueno, contratos de 3 meses, los liquidaban, los volvían a contratar, ya habían hecho sus planes según estratégicos de que tenían 3, 4 empresas, en 3 meses en una, 3 meses en otra, 3 meses en otra, 3 meses en otra, y volvíamos a empezar, y así hasta que cumplían 2 años, va para afuera la primera empresa, creamos otra y volvemos a hacer lo mismo, y ese era el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, ante esta situación, obviamente los trabajadores no creaban antigüedad, no creaban un fondo, no había nada, no recibían obviamente utilidades, no recibían vacaciones, porque obviamente todo se lo pagaban de acuerdo a proporciones y demás, o sea, en ese sentido sí estaba de acuerdo de que hicieran digamos que el proceder de esa reforma. Lo único que ya no me cayó bien fue que se le aplicaron a todos, ¿no? Porque en ningún momento cuando lo metieron en la Ley Federal de Trabajo, por lo menos aquí en el artículo 127, o sea, nunca nos dijeron, estos cambios o algo así serán única y exclusivamente de prestadoras que hagan servicios u obras especializadas o algo así, ¿no? Que era lo que todos buscábamos hace un año, que todos comentábamos, oye, si me aplica, no nos aplica, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Y bien por ahí alguien dijo, pues si no dice que es para servicios u obras especializadas, nos aplica a todos. ¿Sí? Y cómo fue. Entonces ahora tuvimos que adaptarnos a estos cambios, entenderle y ver, ahora sí que entender las nuevas reglas del juego para poder hacer estos ajustes
y poder entregar estas utilidades de la manera correcta, ¿no? Si no, también estamos sancionados o nos pueden sancionar, aparte de que nos pueden demandar, y obviamente tendríamos que pagar las utilidades correctas, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues creo que sí. Y si no, pues vamos continuando, porque si no, no vamos a ver la calculadora. Esta reforma en la PTU, ¿cuándo entró en vigor, no? Pues como todos sabemos, entró en vigor a partir del ejercicio 2022, cuando se dio la notificación oficial, el 23 de abril de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, que es, como lo decimos ahí, se publicó la reforma en materia de subcontratación laboral o del outsourcing, la cual estableció los nuevos lineamientos para la PTU. Pero como los hemos comentado, no aplicó nada más para para la subcontratación o el outsourcing. Nos embarró a todos. Entonces, pues, no hagas cosas buenas que nos afecten a todos, ¿no? Esta reforma, ¿qué criterios mantuvo? Los trabajadores participarán en el 10% de las utilidades. Estas utilidades se van a dividir en dos partes iguales, 50% entre el número de trabajadores de acuerdo a los días trabajados y el otro 50% de acuerdo a los salarios devengados, ¿no? Como lo venimos haciendo año con año. Se consideran a todos los trabajadores que laboraron en el año a repartir, bueno, a excepción de los directores, administradores, gerentes generales de las empresas, ¿no? También ahí no hubo cambio. Trabajadores eventuales tendrán derecho a partir de que hayan trabajado 60 días durante el año como mínimo. También ese no cambió. Se incluyen a trabajadores de confianza, topando su salario al de un trabajador sindicalizado. Aquí también recordemos, trabajadores de confianza no integraban o no se les pagaba más bien utilidades, pero con esa reforma siempre sí se les va a pagar, pero va a estar condicionado a que su salario, si es mayor, obviamente, se va a topar al de un trabajador sindicalizado o de planta. A ese se va a topar, pero ya les van a pagar, que antes no entraban, ok, un cambio. Y obviamente, pues lo de las 15 UMAS sigue siendo lo mismo, ¿no? Que antes eran salarios mínimos, que por ahí hay controversias, cuando usar una, cuando usar otra, pero siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, hubo unos pequeños cambios, la mayoría se mantuvo de lo que veníamos conociendo año con año. ¿Cuándo se debe cubrir este pago? En 2023. Ahora sí que quedó sin cambios, como le hemos dicho. La fecha sigue siendo 60 días después del pago de la fecha límite. Entonces, personas morales tenemos del 1 de abril al 30 de mayo y personas físicas del 1 de mayo al 29 de junio. Griselda, buenos días, muchas gracias por estarnos acompañando. Y como todos sabemos, el trabajador tiene plazo de 1 año para cobrar estas utilidades a partir del día siguiente a que se refiere esta obligación. O sea, como sabemos, hasta, por decir, de las morales, pues a partir del 1 de abril hasta el otro 1 de abril. Bueno, nos iríamos hasta mayo, ¿no? Ahora sí que de la fecha límite más bien. Entonces entraríamos ahí 31 de mayo hasta el 31 de mayo de 2024 o hasta el 30 de junio de 2024, ¿no? Para cobrar las utilidades de este año. De no reclamarse en el año estas utilidades, estas se agregarán a la utilidad repartible del siguiente año. O sea, se tienen que repartir. Y si ya no las cobraste, pues entre los que estén trabajando con ellos se va a repartir lo que no se pudo cobrar del año anterior, ¿ok? ¿Cómo se calcula? Pues como todos sabemos, se sigue manteniendo el 10% de las utilidades, que por ahí con eso de cada cambio que están haciendo no me sorprendería que cambien este porcentaje, ya que por ahí ya se cambiaron las vacaciones, el sueldo de sueldo mínimo ya nada más tiene el nombre porque ya pesa, ya es una cantidad considerable.
Entonces, por ahí no me sorprendería que después, o con estos diputados que tenemos que quieran hacer otra reforma. Ah, pues ya vieron que por ahí también ya hicieron la propuesta de que quieren reducir las jornadas laborales de 48 a 40 horas y nada más trabajar 5 días para que nos toquen 2 de descanso, ¿no? Entonces, por ahí no me sorprendería que quieran subir 10 a un 20 para que, ya saben, todo es en beneficio del patrón, del trabajador, para tenerlos contentos, pero nunca piensan en el pobre empresario, que es el que tiene toda esta carga administrativa y, como decimos, pues es su empresa, ¿no? Tiene que darle a ganar. Está bien que se vea por el trabajador, pero tampoco podemos hacer todo, ¿eh? Ahí sí está crítica esta situación. Entonces, esta reforma nos dice que el monto de la participación de utilidades tendrá un límite de 3 meses de salario del trabajador o el promedio de participación recibida en los últimos 3, aplicando el que resulte más favorable al trabajador. ¿Ok? Recordemos. ¿Cómo se calcula la PTU si no existen 3 años previos de pago de utilidades? A ver, Gaudencio. Yo voto a favor de disminuir las horas de trabajo. Al cabo no nos van a aplicar a los contadores. Nosotros trabajamos más desde, eso sí es correcto, estoy de acuerdo. De que aquí prácticamente, en teoría estamos hablando, como siempre lo he dicho, esa ley nada más le aplica, o bueno, la ley federal del trabajo prácticamente aplica a los obreros, ¿no? Porque como profesionistas, en teoría nos rige igual, siempre y cuando estemos a subordinación de de un patrón, ¿no? Obviamente. Ya como independientes, pues ni cómo. Pero aún así, siendo subordinado, ni así era. Era como decíamos en mis años mochos, cuando trabajaba para una empresa, era el primero que llegaba y era el último que salía. Llegaba a las 8 o 9 de la mañana y salía a 8 o 9 de la noche. Y los obreros a las 9 de la mañana en puntito, a las 6 de la tarde salían y si se quedaban era tiempo extra. Ah, pues quién como ellos, ¿no? Ay, así sí, así sí. Y bien ahí me decía un amigo también cuando íbamos a auditar una empresa ahí por Reforma. Una vez nos tocó auditar la empresa esa de Cable Más. Nada más nos enfocamos en puro IVA en esa ocasión. Enfrente teníamos una constructora que estaban obviamente haciendo su edificio. Nosotros llegábamos a las 8 de la mañana, vacío, silencio, sin problema. Daban las 9 y se empezaba a ir todo el ruido de los trabajadores. Daban las 2 de la tarde, silencio otra vez por la hora de la comida. Daban las 6 de la tarde y ya no había nadie. Así como eran, y los que estaban ahí era tiempo extra y era lo que decía este amigo, David precisamente se llama, y saludos precisamente hasta donde estés, amigo. Ahora sí que años sin saber de ti, pero me decía él, ellos, entre comillas, no tienen estudio y cumplen sus 8 horas laborables de ley. Si se pasan es tiempo extra. Nosotros tenemos estudio, estamos preparados y demás, estamos bajo un patrón. ¿Y a qué hora salimos? Entramos 1 hora antes y salimos 2 después, 3 horas diarias. Por 5, 15 horas extras, sin paga. Ahí analícenlo. Nunca se me va a olvidar esa, esa situación, ¿eh? Pero sí, exactamente, la gran realidad, o sea, y es donde decimos, o es como luego por ahí te dicen mucho, ¿no? Estudia para que no esté sufriendo, ¿no? O como dicen por ahí, o luego los memes, ¿no? Que estudia porque pesa más un bote de mezcla que una carpeta, ¿no? Y ahí vienes con tu carretilla ahí de expedientes y cargando expedientes y todo, ¿no? Situaciones así que parecen cómicas, pero pues sí, te quedas y pues ¿para qué tanto estudio, no? Si a final de cuentas a nosotros es ahora sí esta situación no nos aplica, pero bueno, ya, ¿qué hacemos? Ya mejor ya ni me acuerdo, sí, ya, esas situaciones, ¿no? Que son épocas buenas, pero épocas que sí te hacen reflexionar, ¿eh? Jicoteca,
Pesan más las cajas del archivo de la contabilidad que 5 años de una empresa. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y dices, ahí sí prefiero cargar un bote de mezcla, ¿no? O un bulto de cemento, ya lo llevo de aquí, ya me quité la carga, ¿no? Pero sí, así de fácil esa situación, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular esta PTU si no existen los 3 años previos al pago? Lo que comentábamos. Nos dice, si en algún año dentro de los 3 previos que existiera pérdida, se sumarán las utilidades de los años que sí hubo y se dividirán entre 3. Misma situación para el caso de un año con utilidad y 2 con pérdida. O sea, ¿qué nos quiere decir lo que comentábamos? En esos últimos 3 puede que en 2019 tuvimos utilidades, 2020 pérdidas y 2021 pérdidas. ¿Qué nos dice? Se deben de sumar las 3 utilidades y dividirlo entre 3. Pero aquí nos está diciendo la regla, ¿no? Digámoslo así, o el comentario. Si tienes pérdidas, no se van a disminuir a las utilidades. Más bien nos dice, en los años que tengas pérdida, pues prácticamente la vas a quitar, vas a sumar en los años que tengas utilidades y lo vas a dividir entre 3. O sea, puede que haya 2 utilidades y una pérdida, o 2 pérdidas y una utilidad, o puede que sean 3 pérdidas, o puede que sean 3 utilidades, ¿no? Como haya salido. Pero este sería el proceder. Ahora, ¿cómo se calcula la antigüedad menor a 3 años para los trabajadores? Aquí nos dice que se les deberá aplicar para este cálculo el monto promediado de los últimos 3 años que haya correspondido a la categoría, plaza, cargo o nivel puesto que ocupen en ese momento. Aquí está la guía para cumplir precisamente esta situación en donde nos dice, no, pues es que este trabajador no tiene ni 3 años, ¿no? Apenas es el primero. Ok, no te preocupes. Pues el trabajador que tenías anteriormente, con ese sueldo, con ese cargo, con esa categoría, con esa plaza o como le quieras denominar, me vas a tomar ese salario y ese es el que le vas a promediar a este trabajador, aunque no tenga los 3 años de antigüedad. O sea, aquí no va, ahora sí que aquí no nos van a decir es que es de menos de un año, ¿no? O es que apenas va a entrar, no. Aquí está la regla. Me vas a tomar el sueldo de la plaza con el que lo estás contratando y con ese promedio los 3 años de antigüedad. Bueno. Ok, pues así lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué tope? Pues ahora son topes, o sea, sí que como nos la pusieron, ¿no? Prácticamente son topes. ¿Cuáles? Que sea el de los 3 meses de salario o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años, el que le sea más benéfico al trabajador. Esos van a ser nuestros topes. ¿Por qué? Como sabemos, debemos de determinar la PTU como veníamos por días y por salarios de vengados. Ahora se integra el de los 3 meses de salario y el promedio de la PTU en los últimos 3 años. O sea, ya tenemos 3 opciones, pero siempre vamos a ir condicionadas a una. Digamos, digamos lo que es el cálculo original y el cálculo por reforma, ¿no? Aquí es donde va a venir lo bueno. Puede que luego sea mayor el cálculo original o que sean mayor los topes, el de los 3 meses o el del promedio de las PTU de los últimos 3 años. Entonces, de acuerdo a esto, nos dice si la determinación que originalmente conocemos, o sea, si la de días y salarios de vengados, es mayor al tope de los 3 meses y del promedio de la PTU de los últimos 3 años, el pago que se realizará es el que más le beneficie al trabajador, o los 3 meses, o el promedio de la PTU. Pero, ¿qué pasa si digamos que el cálculo original, el de días y salarios de vengados, es menor a esos topes? Pues simple y sencillamente se va a pagar este cálculo original, ¿no? O el de días y salarios de vengados, que ahí es donde entraba, digamos que la confusión de que cuál voy a pagar, qué determinación es la que tengo que pagar, pues es esa.
Esa es la condicionante. Con esto de los 3 meses y el promedio de la PTU de los últimos 3 años, puede haber diferencias entre la que se determinó con el cálculo original, digámoslo así, entre PTU por días y por salarios de vengados, puede haber diferencias. Entonces aquí puede existir remanentes de PTU que no se van a pagar. Ejemplo, entre 3 meses de salario y 3 años de PTU promedio, nos dio el mejor 30,000 pesos. Y resulta que en el cálculo original eran 32,000. Como es menor el de los topes, bueno, es mayor el cálculo original, digámoslo así, se va a tomar en este caso el de entre los 3 salarios, entre los 3 meses y el promedio, que serían los 30. Entonces hay diferencia de 2,000 pesos, que es a lo que nos refiere esta pregunta, ese remanente. ¿Qué pasa con ese remanente? Como eso se determinó en base a los topes y a la determinación de la PTU, entonces no tiene carácter de no cobrada, sino más bien yo le entregué la PTU conforme a tus formas que me estás indicando, pero sobraron 2,000 pesos. Esos me los quedo yo hasta que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social diga lo contrario. Entonces, aguas en esta situación, porque sí se llega a dar, ¿eh? No estoy diciendo que se vaya a dar en este año, pero sí se va a llegar a dar. Entonces hay que tener cuidado con esto. En caso de sustitución patronal, las empresas están obligadas a repartir PTU a los colaboradores que laboraron 6 meses en una empresa y 6 en otra. Aquí sería la respuesta sí. Las dos empresas tienen que repartir utilidades a sus trabajadores. Aquí nada de que porque se escindieron o se fusionaron, aquí no. Cada quien paga lo suyo. ¿Eh? Aquí no hay nada de que nadie quiere pagar o que no. Aquí las dos pagan. ¿Quiénes pueden recibir utilidades ya con esta reforma? Pues como todos sabemos, los que trabajaron en servicio a un patrón, persona física o persona moral, mínimo hayan laborado 60 días y que sea de manera continua o descontinua, obviamente, pero en el mismo ejercicio fiscal. ¿Quiénes son los ejemplos? Madres y padres trabajadores que estén en periodos de incapacidad temporal, trabajadores eventuales, mínimo 60 días, ex empleados del año fiscal anterior, mínimo 60 días también. Y como lo comentamos, los trabajadores de confianza, siempre y cuando su salario no exceda el salario más alto del empleado sindicalizado o trabajador de planta, más un 20%, ¿ok? Lo que habíamos comentado anteriormente. Quienes no tienen derecho, los directores, administradores y gerentes generales, socios y accionistas, trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días. Aquí entramos nosotros, los profesionistas técnicos pagos por honorarios. Entonces nosotros ya chafiamos, ¿no? Recibimos utilidades. Y los trabajadores domésticos. Aquí me pueden comentar por qué estos trabajadores domésticos no pueden recibir utilidades. ¿Alguna idea? ¿O por qué creen que integraron a estos trabajadores aquí? Juan, de Baja California. Exactamente, porque el manejo en casa no es lucro. Exactamente. Pero, a final de cuentas, pues están trabajando, ¿no? Entonces aquí es donde entraría esa controversia, pero bien aquí nos hicieron la puntuación. No entran los trabajadores domésticos para recibir utilidades. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí siempre y cuando esté la condicionante, digámoslo así, de que estés dado de alta como situación de casa-hogar, porque si lo tienes en tu empresa,
pues obviamente no te, ¿cómo vas a defender de que está en casa y la tienes dado de alta en tu empresa, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado en ese sentido también. Los de gobierno, pues obviamente, no, pues ellos qué utilidades, ¿para qué quieres? Con todas las prestaciones que reciben, pues, yo quisiera eso en lugar de utilidades, ¿eh? Con todas esas prestaciones que les dan sin merecerlas, puta, yo a gusto igual que ellos, ¿sí? Hasta ni pego de gritos porque no me den utilidades. ¿Qué empresas no pagan? Obviamente, como sabremos, las de nueva creación durante el primer año de su funcionamiento, o si se dedican a la elaboración de un producto nuevo, obviamente durante 2 años no podrán pagar, o bueno, tendrán derecho a no pagar utilidades, ¿no? Las empresas de la industria extractiva, como ya sabemos, minerales, gas, petróleo, de nueva creación, también no están obligadas. Las instituciones de asistencia privada, se hace lo de las donatarias autorizadas, en pocas palabras. El IMSS y instituciones descentralizadas con fines culturales, asistenciales y de beneficencia. Y las de nuevo ingreso, bueno, las empresas más bien, que sus ingresos no superen los 300,000 pesos. Esas serían las no obligadas, que se siguen manteniendo con estos cambios en la reforma. La PTU genera impuestos, como todos sabemos, sí, pero están exentas hasta 15 UMAS. Por la diferencia es la que vamos a pagar un impuesto y aquí tenemos dos opciones para el pago de ese impuesto. El artículo 190, el 96 de ley del ISR, que es el que nos dice, vas a sumar esa PTU grabable a tus demás ingresos, le calculas su ISR y me lo pagas. O en base al 174 del reglamento, el cual es el mismo cálculo, o bueno, digamos el mismo cálculo opcional que tenemos para el aguinaldo, para la prima vacacional, para la prima dominical y estas primas exentas hasta ciertos topes, ¿no? Este 174, en donde recordamos son 5 fracciones, las cuales nos indican cómo hacer este cálculo. Entonces, tenemos esas dos opciones para generar el pago del ISR de esta PTU. ¿Qué sucede si no pagamos esa PTU? Pues como todos sabemos, una pequeña y hermosa multa que puede ir de 250 hasta 5,000 UMAS, dependiendo del inspector de la Secretaría del Trabajo, y obviamente nos las aplicaría sobre cada trabajador que no haya recibido estas utilidades, ¿eh? Aguas con ese punto. Aquí es importantísimo, obviamente si no lo pagamos, se puede o no nos lo pagan, que sería en el mejor de los casos. Podemos levantar una queja o nuestra denuncia en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Profedet, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Y estas multitas, como dijimos, de 250 y ¿qué? 255,000 UMAS se transforman en números ya reales. Estamos hablando de 25,935 hasta 518,700. O sea, pesan, ¿eh? O sea, están pesadas. 10:56, quedan 4 minutos por ahí. Santi o Salvador, ¿quién está por ahí? ¿Tenemos charla ahorita a las 11? Porque todavía tenemos, bueno, un pequeño caso práctico para que ejemplifiquemos la calculadora. Si no, pues para irnos directamente a la calculadora. Bueno, aquí el tema, ¿no? Como les decíamos, en el caso, lo nuevo, bueno, como vieron. Santi esperando que confirmen. Ok, mientras confirman, entonces, continuamos. Entonces, suponiendo, J6G Consultores obtuvo utilidades de 500,000 pesos durante el 22, tuvo gastos no deducibles para el ISR de 100,000, entonces nos da una utilidad neta de 600. Por el 10% estamos hablando que se van a repartir 60,000 pesos de utilidades, de acuerdo a días y salarios de vengados, 30,000 y 30,000 para que se repartan. Por días trabajados, aquí está 30,000 entre el total de días laborados, nos da una utilidad por día, que es el que vamos a multiplicar por la utilidad, ¿no?
Y sueldos de vengados, igual el total recibido por el sueldo, entre la utilidad, nos dará la utilidad por sueldo. Entonces, eso aplicado ya, digamos que a números, nos arroja estos números, ¿no? En donde el total de, de las utilidades es el reparto por días más el reparto por percepciones, ¿no? Que es lo que se va a pagar. Con la reforma, lo que entra es lo de los 3 meses de salario, que es donde vamos a tomar el salario diario. Por los 90 días nos dará el salario de 3 meses. Esto obviamente va a ser por cada trabajador. Y el promedio de las últimas 3 PTUs, aquí estamos ejemplificando y obviamente que hubo utilidades, o sea, es un ejemplo mero, como lo estamos haciendo, nos da un promedio de 38,000, ¿no? O sea, se van a sumar las 3 entre 3 y nos da el promedio, ¿no? Entonces, aquí que serían lo que está resaltado de la imagen, serían lo nuevo en el, digamos, en la determinación de estas PTUs, en donde son la columna del salario de los 3 meses, la del promedio de la PTU de los últimos 3 años, lo que sería la limitante, lo que sería la mejor conveniente entre estas dos, y lo que serían las utilidades determinadas por días y salarios de vengados. Entonces, ¿cuál voy a pagar? Aquí es donde entraría. Si la determinación que originalmente conocemos, o sea, la que está en columna azul, es mayor al tope de los 3 meses de salario o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3, el pago que se realizará será el que más beneficia al trabajador. Aquí, como vemos, el cálculo original es menor al del más favorable. Entonces se va a pagar el menor, que es lo que nos dice el siguiente párrafo. Caso contrario, si la determinación que originalmente conocemos es menor a dichos topes, se pagará la determinación original, o sea, lo azul. Por eso en pago a PTU es la misma columna que la que está en color azul, ¿no? ¿Por qué? Porque no es mayor que los límites de la reforma nos está marcando. Entonces aquí es donde entraríamos a hacer la calculadora, pero obviamente ya por tiempo ya no lo vamos a ver, pero quiero dejarle las fórmulas, ¿no? Vamos a determinar las percepciones, que es el salario por los días laborados. La base la vamos a obtener del salario, bueno, de las percepciones, pero con la condicionante de que el trabajador no sea de confianza. Entonces aquí, como ven, en confianza dice no, en lugar, si diera así, bueno, recordemos, aquí en base se va a tomar el salario más alto del trabajador y en este caso, si es de confianza, se va a tomar el salario del trabajador sindicalizado o de base para que ese se tope con un 20% extra. Ejemplo, aquí, si me dijera, bueno, están las fórmulas, ¿no? De si el trabajador, si es de confianza, me lo va a tomar acá, y el topado a 120 me diría que si el trabajador es de confianza, me va a tomar el salario más alto más el 20%, ¿no? Entonces esas serían las fórmulas. Sobre base, el total, lo que vamos a buscar es el máximo de estos sueldos, por eso vamos a utilizar esta fórmula del máximo. Y obviamente en la de estos 117,600 es el salario más alto más el 20% que nos está dando la autoridad, ¿no? Bueno, que nos da esta determinación. Como sabemos, se determina por días y por percepciones. El total sería la suma de ambas determinaciones. Aquí es donde tenemos que buscar si tenemos información, se va a redondear en base a la utilidad en las 2/3 partes y multiplicada ya sea por días o por los salarios de vengados por cada trabajador, que la de arriba es por días, la de abajo es por salarios y obviamente pues es la suma, el total es la suma de estas dos ecuaciones. La nueva, salarios de 3 meses, obviamente la fórmula es el salario diario por 90 días para que me dé estas 3 meses. En el promedio, obviamente no hay fórmula porque se lo vamos a sacar manual de otros datos. Aquí sí va a aplicar de otros datos.
El límite favorable, ¿cuál es el mayor de estos dos? ¿Cuál me conviene? Fórmula sencilla, me vas a buscar el máximo entre estos dos y listo. El total de utilidades es la determinación de, bueno, la suma de las utilidades por días y por salarios devengados, ¿no? Ahí es donde empieza ya el, bueno, ¿cuál voy a pagar de esas dos entre la más favorable y el cálculo original? Entonces aquí es donde entra esta fórmula en PTU a pagar, en donde le voy a decir las condicionantes. Si mi límite favorable es mayor a las utilidades limitadas, me vas a buscar el mínimo entre esos dos, porque así me lo está diciendo. Si es mayor el favorable, voy a pagar el que es menor en las mínimo. Caso contrario, si es mayor el límite, el total de utilidades limitadas, me vas a buscar el menor entre esos dos, que sería el límite más favorable que se obtiene del promedio de las 3 años de las PTU y de los 3 salarios, de los 3 meses de salario. Esa es la fórmula a la que le deben de dar mayor importancia. Esa es la que nos va a determinar cuál es la PTU que tenemos que pagar. Diferencia, obviamente, pues como es la misma, es la mínima la que se está pagando, no hay diferencias, pero aquí procedería lo que les decía. ¿Qué pasaría si el total de utilidades fuera de 30,000 y el límite favorable me dice que son 28? Pues pagaría 28. ¿Y cuánto tendría a favor? 2,000 pesos. Ahí es donde puede pasar esa situación, ¿ok? Al final tenemos esta calculadora así completita, que es donde ya determinamos. Primera sección, hasta ahí le pusimos también antes de la reforma, como todos lo conocíamos. Y después ya conforme a la reforma, que son estos cambios y el total a pagar. Así es como vamos a tener esta calculadora. Y pues obviamente ya tendríamos que hacerla, pero ya estamos sobre tiempo, entonces, ¿qué hacemos? Santi, Salvador, ustedes díganme. Si no, pues ya aquí, como saben, aquí estamos. Como siempre, aquí, adelante, adelante. Ok, entonces vamos a ver la calculadora. Déjenme comparto. A ver, vamos a la PTU. Permitir. A ver, me dicen, ¿ya están viendo mi calculadora? Déjenme pasar para allá. ¿Sí la están viendo? ¿Sí la están viendo? Ahí me confirman. Sí, ok. Bueno, entonces aquí la estamos viendo. Y como les digo, aquí para que veamos las fórmulas, como la vemos. Como les digo, percepciones, días por salario, sin problemas. La base, lo que les decíamos. Si nuestro trabajador de confianza no es de confianza, me vas a tomar el total de sus percepciones. Si no, me vas a poner 0. El topado. Si el trabajador de confianza sí es de confianza, me vas a buscar entre este rango qué salario es el mínimo para yo poderle multiplicar el 20% que vamos a utilizar más adelante. ¿Ok? Entonces aquí quiero que vean esa función. Aquí, como no es de confianza ninguno, se está tomando de base la percepción. Y aquí, como les dije, lo que buscamos es el máximo de estos montos. Ok, aquí ninguno es de confianza, entonces 98,000 sería el máximo. Pero, ¿qué pasa si esos 98,000 le digo que sí es de confianza? Me lo quita de la base. Esta fórmula me va a buscar el máximo que sería del siguiente trabajador de sindicalizado o de planta, 75,000 pesos. Y en el topado me va a marcar esta diferencia. Van a ser estos 246 en su totalidad, que es lo que requerimos para los días de percepciones, por percepciones. Entonces aquí la fórmula por días, como ven, las percepciones por el total de días, no, más bien, los días por las percepciones entre el total
de los días por la mitad de mi utilidad que le corresponde, ¿no? Misma situación para las percepciones, pero aquí en lugar de ser días, total de días, van a ser salarios. Por eso aquí están las percepciones, entre topados y no topados, ¿ok? El total, obviamente, pues es la suma de estas dos, sin ningún problema. Salario de los 3 meses, como les dije, el salario por 90 días. El promedio no tiene fórmula porque obviamente, como les digo, este lo vamos a obtener de otros datos. Promedio de los últimos, no, aquí, el límite, lo que les decía, el máximo entre el salario de 3 meses y el promedio de PTU de los últimos 3 años, el que mayor le convenga al trabajador. ¿Sabes qué? Entonces su fórmula máximo entre estos dos. Por eso me da 28. El total del límite, el total de utilidades limitado es el total de la PTU determinada conforme a días y percepciones, lo que les decía. Y esta fórmula, la principal, ¿cuál voy a pagar entre esas dos? Primer condicionante, que el límite más favorable sea mayor que el total de las utilidades limitado. Si se cumple esta condición, me vas a buscar el menor entre esas dos. Si no, vas a buscarme el monto mínimo entre el límite, bueno, que el total de utilidades sea mayor al límite favorable. Entonces me vas a buscar el mínimo. Y con esto ya nos da la situación que les digo de que vamos a pagar el que está por determinado conforme al cálculo original, ¿no? Como decir, ¿por qué? Porque es menor al más favorable. Como les digo, ¿qué pasaría aquí que fuera mayor el límite? Otro cero. Que 3, 4. Ahora sí. Aquí se cumple la otra condicionante. El cálculo original o la determinación primera, digámoslo así, es mayor a la limitante. Entonces, ¿cuál voy a pagar? La limitante. Tengo una diferencia de 2,000 pesos, la cual hasta ahorita me la quedo yo, ¿eh? No tengo que entregársela a nadie. Esta es la gran confusión que tenemos con esta situación de que cuál pago. ¿Me va a dar más? ¿Me va a dar menos? Tenemos que realizar los cálculos, amigos. No nos queda de otra. Tiene que ser así esta situación para poder determinar la PTU correcta y obviamente ya determinando esta PTU procederíamos a realizar el cálculo de su retención de ISR y obviamente pagarla en su momento, ¿ok? Pues esto es lo que quería mostrarles. Ahora sí que, ¿cómo vieron esta situación? ¿Entendible? ¿No entendible? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Alguna situación? Adquirirla, pues esta la... Ya aquí todo claro, ok, correcto. Pues esta la van a tener ahí en el portal, ahí en CTI. Ahí va a estar cargada junto con el material, como siempre. Ahí va a estar esta situación. Igual también ahí está cargado. Entonces, ¿cómo ven esta situación? Buena, muy buena. Los cambios de la PTU, las cuales pues, será el primer año que entrarán ahora sí en vigor, porque el año pasado nomás era de ver, ahorita es cuando se va a cumplir el plazo para poderla pagar. Entonces, ahorita es cuando van a empezar a salir todas estas dudas. Ahora sí. Entonces, no, pues gracias a todos. Ok, Malero, muy buena. José Antonio, muy buena práctica. Jackie, pues bien, pero con la intención que quería. Exactamente, exactamente. Eso es lo que digo. Por eso digo que siempre quieren hacer algo, corregir a unos y salimos embarrados todos, ¿no? Pero, ¿y qué hacemos? Ahí el año pasado no entregué, pues no había, este año sí debería entregar, exactamente. Entonces, entre la situación que les decimos, si tuvimos pérdidas, pues obviamente no hay utilidades que repartir, pero si hay utilidades, pues tenemos que repartir. Entonces ahí sí no hay de otra. Gracias, no, al contrario, gracias a ti, Jackie, gracias por ustedes que siempre me acompañan en estas charlas
Y como les dije, quisimos abarcar ahora de Excel, puesto a que es el tema, puesto que se utiliza y puesto que ya se me había olvidado. Nomás por agregar estas columnas, digamos que de lo de con la reforma, me lo van a creer, me aventé más de 4 horas. Más de 4 horas. Y son fórmulas fáciles, ¿eh? ¿Por qué? Pues ya se me había olvidado. Pero en donde batallé mucho fue en la fórmula de PTO a pagar por, ahora sí que cubrir las condicionantes que me marca la ley, ¿no? De que si una es mayor, si es menor que la original, si es mayor de entre el salario y el promedio, o sea, son cuestiones que con la práctica vas solucionando, ¿no? Pero como les digo, pues es como el inglés, si no lo practicas, se te olvida en un momento, ¿no? Y como ustedes saben, yo soy tan práctico que armo mis propias calculadoras que ya nada más, año con año, ya nada más las hice para cambiar tablas, UMAS y salarios mínimos, que ya no veo las fórmulas y entonces sí se me olvidan. En un momento sí se te llegan a olvidar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Obviamente le tengo que quitar la protección a mi calculadora para empezar a ver las fórmulas y empezar, digamos que otra vez a entenderle la fórmula para ver qué fue lo que hice, ¿no? Porque ya en última se te olvida, o sea, a final de cuentas sí se te llega a olvidar, se te llega a olvidar qué fue lo que hiciste, pero bueno, en estas situaciones pues ya. Entonces, qué bueno que quedó todo entendible, qué bueno que les agradó y pues me despido, ahora sí que ya prácticamente no me queda más que estar aquí en la charla y pues déjenme les dejo mis datos para que por ahí si me quieren enviar un mensajito estemos en contacto, pues ahí obviamente lo hagamos, ¿no? Como siempre, pues ya saben, Juan Carlos Castillo Gómez, aquí están mis números, mi teléfono local, mi celular, WhatsApp, Telegram, correos, redes sociales, ahora sí que por ahí donde me quieran seguir, ahí estamos al tanto de todos ustedes. Saludos y gracias, Salvador. No, 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 maestro, muchas gracias a usted. Qué gusto verlo por aquí en este espacio La Barra actualizándome y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Perfecto. Listo, estimados, estimadas, tengan excelente